Amén. Amén. Pues doy gracias primeramente a nuestro hermano Alejandro por haberme invitado esta noche. Es un gran privilegio para mí estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios a través de esta plataforma. Quiero pedir primero aquí cómo compartir la pantalla. Pongo aquí compartir la pantalla, ¿verdad, hermano Néstor? Buenos días, hermano. Buenas noches, hermanos, perdón. Sí, hermano Flores, le das en la parte de abajo compartir pantalla. Luego me sale aquí una que dice pizarra, compartir, avanzar, básico, archivos. ¿Qué más dice? Pero necesitas abrir lo que vayas a compartir, lo debes de tener abierto. Oh, ok, muy bien. Un momentito. Ahí estamos. ¿Se puede ver? Sí. Sí, se ve, hermano. Ok, muy bien. Esta noche, mis hermanos y hermanas, vamos a hablar sobre esta palabra que se encuentra ahí en la pantalla, que se llama la integridad. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, se ve, hermano. Amén. Amén. Quiero primeramente empezar con una pregunta. Si para ustedes hay diferencia entre lo que es integridad y lo que es honestidad. Si hay diferencia, ¿cuál es la diferencia? Y si son iguales, ¿por qué son iguales? Quiero escuchar opiniones de ustedes o qué es lo que saben acerca de estas dos palabras. Bueno, hermanos, yo creo que no son palabras iguales. Una persona podría ser honesta sin necesidad de ser íntegra. Me explico. Una persona puede ser muy honesta, no defraudar a nadie en el sentido de no tomar lo que no es suyo, no robar, por ejemplo. Pero no ser íntegro porque falla en otras cosas. Puede ser un hombre infiel, por ejemplo. O sea, no roba, eso lo hace honesto. Pero el hecho de ser infiel ya no fue íntegro. Ok, muy bien. ¿Otra opinión? Hermano, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, tengo aquí la palabra integridad y la pregunta es, ¿serán iguales o el significado de la palabra integridad y honestidad? Si son diferentes, ¿por qué son diferentes? Y si son iguales, ¿por qué son iguales? Bueno, mi concepto sobre la pregunta es el siguiente. Honesto abarca muchas cosas, porque si yo soy un buen esposo, soy honesto con mi esposa. Si soy un buen amigo, soy honesto con mis amigos. Entonces, para mí, las dos preguntas están unidas en una forma que realmente es validera. Porque no se puede ser justo siendo infiel a su esposa. No se puede ser justo robando a los amigos. Entonces, para mí, las dos respuestas son iguales. Son iguales. Si creemos en Dios y respetamos sus mandamientos, somos honestos con Dios.
No podemos ser infieles y honestos con Dios. Entonces, para mí, las dos respuestas van de la mano. Entonces, para usted, honestidad y integridad son iguales. ¿Sí, cómo no? Ok, ¿otra opinión? Hermano, para mí no es lo mismo, A ver, porque para mí la honestidad es como la cualidad en sí de cualquier, o sea, la honestidad es ser como, mostrar como el respeto por algo, por la verdad, ¿cierto? Un ejemplo. Pero integridad es tener esa cualidad. ok. Sí me hago entender. Bueno, No todas las personas que sean de pronto honestos tienen integridad. O sea, la integridad cubre como muchas otras cosas aparte de la honestidad. ok, muy bien. Si alguien más quiere opinar. ¿No? Bueno, vamos a pasar a un significado que yo encontré en el internet, ahí en Google, y que dice de la siguiente manera, que integridad es la capacidad del ser humano de que las palabras que dice coinciden con sus acciones, no importando dónde o con quién está. La palabra integridad viene de la misma raíz latina que entero y sugiere la totalidad de las personas. Eso es lo que yo encontré en Google, pero queremos entrar un poquito más profundo en cuanto a este significado. Y tengo aquí unas ilustraciones. Voy a ver esta ilustración primeramente que dice el libro de Josué, capítulo 24, 14, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Hay algo muy importante en cuanto a lo que dice este pasaje, es que para ser íntegro, como manifiesta Josué aquí, hay que quitar todos los dioses ajenos, todos los dioses paganos. Claro que Josué se estaba refiriendo a las culturas que lo rodeaban. Más sin embargo, nosotros también tenemos muchos dioses paganos a los que prestamos mucha atención, a los que nosotros le servimos más a esas cosas como el trabajo, cualquier otra cosa. Pero quería también poner esta otra ilustración, que es la que más o menos se refería el hermano Néstor. Y es de un hombre y una mujer. Se lo voy a parafrasear para no tenerlo que leer exactamente cómo es. Pero dice que un hombre y una mujer pasaron por un restaurante de comida rápida y fueron por la ventanilla a comprar ahí algo para comer. Y ya hicieron el pedido y ya pasaron por la ventanilla. Pagaron y pasaron por la ventanilla y entonces a la hora de darle los alimentos, le dieron una bolsa y ya se fueron y ellos se les hizo fácil en la menor oportunidad se pararon a comer y eso fue en un parque ahí cercano. Pero a la hora de abrir la bolsa, se dieron cuenta de que no les habían dado los alimentos que habían comprado, sino que la bolsa lo que traía
Era todo el dinero de la venta que había hecho ese restaurante el día anterior. Y entonces, si paramos ahí, él podría decir, bueno, este es algo, la suerte mía, es algo que Dios tal vez me lo puso, tal vez vio mis necesidades, etcétera, etcétera. Cualquier cosa podía decir esta pareja al encontrarse esta bolsa llena de dinero. Pero él reflexionó y regresó a la tienda y pidió hablar con el manager o con el jefe del restaurante. Y ya explicó lo que había pasado. Le dijo, pues mira, en vez de la comida me dieron esta bolsa llena de dinero y aquí está de regreso. Y entonces el manager o el jefe le dijo, wow, es increíble. Pocas personas como ustedes que han venido a regresar este dinero. Cualquier otro se hubiera quedado con él. Ustedes merecen ser un ejemplo para la comunidad. Así es que para hacer esto, de dar un ejemplo a la comunidad, voy a llamar a los medios informativos como a la televisión, a la radio, a los medios sociales, para difundir lo que ustedes han hecho. Y el hombre muy preocupado, sudoroso y todo le decía, mire, por favor no haga eso, nomás reciba el dinero, no quiero publicidad. Y el jefe seguía insistiendo, pero de tanto insistir el hombre le dijo, mire, la verdad es que la mujer que viene conmigo no es mi esposa. Y ahí nosotros nos damos cuenta de que es ser honesto y que es ser íntegro. Es un buen ejemplo. Luego tengo otra ilustración aquí de Adán y Eva. Y se refiere primeramente al momento en que ellos habían comido del árbol que se les había hecho, que se les había dicho que no podían comer del, que estaba prohibido comer. Y ellos, pues a la hora que andaba el Padre Dios buscándolos, ellos se escondieron. Dice que hicieron, se cubrieron con hojas de higuera y todo eso. Pero él les preguntó, ¿qué han hecho? ¿Por qué se esconden y todo eso? Y ellos dijeron, bueno, es que comimos del árbol que habías prohibido comer. Y ya ponen las excusas, ustedes saben, él dijo, la mujer que me diste, y la mujer dice, la serpiente me engañó, pero nunca dijeron, es que comimos porque que nos dijeron que íbamos a ser como tú. Todo esto nos lleva a lo que es la verdadera definición de lo que es integridad. Integridad no es necesariamente lo mismo que honestidad. La honestidad debe llevarnos a admitir la falta cometida, pero la integridad no nos permite cometer dicha falta. No sé hasta aquí si entendemos esto que yo he escrito aquí, que lo que es la diferencia entre integridad y honestidad. ¿Pueden entenderlo? Quiero saber opiniones de ustedes al respecto hasta este momento. Sí, hermano, ya entendí la diferencia que hay entre honestidad e integridad. Uh-huh. Integridad es realmente diferente a honestidad. La integridad es aceptar las cosas como son, ¿no? Entonces, gracias por la respuesta. Sí, ¿qué más puede dar? Yo lo que le puedo decir es que yo aprendí hoy acerca de una palabra nueva que no estaba en mi vocabulario, es la palabra integridad. Esa palabra yo no, a lo mejor la he escuchado, pero es la primera vez que la escucho, ¿no?
y por eso estaba yo, pero ya aprendí algo, aprendí hoy una palabra nueva que no estaba en mi vocabulario, integridad. Muchas gracias. Pero sí pueden ver la diferencia entre honestidad e integridad. Sí, sí, ¿cómo que no? Hemos hablado. Recuerda que se confunde uno cuando dice esa persona es demasiado honesta. Entonces dice, no, él es íntegramente honesto. Entonces se confunden las palabras, ¿no? Mm, Hermano José, Sí, a la hora. pues sí, se nota pues como la diferencia, pero entonces yo creería que pues no necesariamente el que es honesto es íntegro, pero el que es íntegro, sí, cuando uno habla ya de integridad, esa persona que es íntegra también es honesta. O sea, son las dos cosas, o sea, es tanto íntegro como honesto, pero no necesariamente el que es honesto es íntegro. Ok, muy bien. Está bien. ¿Alguien más? En las ilustraciones del hombre y la mujer, pues él era honesto, pero al andar con una mujer que no era su esposa, ya no le daba la característica de ser íntegra. Pero aquí en esta definición que ustedes están viendo en la pantalla, dice que pues la integridad, eso no nos permite cometer dicha falta, ¿verdad? Hubiera sido honesto y al mismo tiempo íntegro. Hermano José, una Sí. acotación allí. Él fue honesto en esa situación con respecto al dinero, pero él no era honesto con respecto a su esposa. Porque él a su esposa no le ha dicho que ha estado con otra mujer. Ajá. Entonces él en ese caso tampoco era honesto. O sea, la honestidad en ese caso en particular, la honestidad era basado en devolver el dinero, en que no se quedó con el dinero. Pero él no era honesto, porque me gusta mucho la definición que usted tiene allí, lo que usted dice ahí, que dice, la honestidad debe llevarnos a admitir la falta cometida. Entonces, si él es honesto en todo, si ese señor fuera honesto en todo, digamos, fuera honesto con su mujer y fuera y le dijera, ¿sabes qué? Perdóname, yo he estado en tal cosa y te pido perdón, pensaría yo. Sí, lo que podemos deducir basado en la ilustración es que él, si hubiera sido honesto con el dinero y honesto con su esposa, entonces ahí estaba manifestando su integridad en no hacer la falta, en no cometer la falta que estaba cometiendo. ¿Sí se me entiende? Sí, seguimos adelante entonces. Sí, muy claro. se entiende, Eso de que la integridad no nos permite cometer la falta, o sea, la integridad nos hace ser honestos siempre. Sí, Eso es lo que usted está diciendo allí, eso me parece muy correcto. ok. Decimos que en la actualidad la integridad está en extinción. ¿Por qué? Porque todos los principios nuestros ya no son lo mismo que en tiempos pasados. Nos hemos deshumanizado, tanto de manera individual. Ya nuestra moralidad en forma general dentro de la sociedad ha cambiado mucho. En cuanto a individuos, para nosotros nos parece que todas las actitudes que pasan a nuestro alrededor son relativos, diciendo, bueno, lo principal es que te guste, lo principal es que ames aquella cosa, lo principal es que goces, que estés contento con todo lo que tú haces. Y entonces,
por eso decimos de alguna manera que está en extinción. También a nivel familiar, ya la familia ya está carente de muchas cualidades que en la Biblia deberíamos de tomar en cuenta. Si nos fijamos, por ejemplo, en cada uno de nuestros hogares, ya no es lo mismo que en otros tiempos. Había sumamente respeto hacia las personas mayores, hacia los abuelos, hacia los padres. Todo había muchas reglas de cortesía. Y en la actualidad, pues, todo eso se ha perdido. Ahora en los hogares, en algunos hogares los que mandan son los hijos. Me decía una persona a mí que los asiáticos todavía tienen esas actitudes. Y decía que, por ejemplo, que en el hogar, en la familia, el primero que debe de estar en la línea es el padre. Y luego la madre. Luego el hijo mayor. Y así sucesiva, dependiendo de cuántos hijos o hijas tenían. Y por último, ponían al perro. Y en la actualidad dice que lo que está pasando es que primero ponemos al perro y después al hijo menor. Y por último, el papá, la mamá y el papá. Todo eso ha cambiado en la actualidad. Y lo podemos ver en muchas actitudes, en las relaciones de los esposos, que con cualquier cosa están queriendo tomar venganza o exaltándose a punto de llegar a la ira. Y no también solo eso, sino también en las instituciones, tanto privadas como públicas. Las instituciones en este momento lo que están buscando es el aspecto económico, lo lucrativo. Lo vemos, por ejemplo, en el aspecto político, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado en este momento las noticias de El Salvador, mi país, que ayer fueron las votaciones para elegir diputados y la asamblea y todo eso. Y lo que están manifestando las noticias es que hubo un triunfo total y absoluto del partido que está ejerciendo en este momento. Porque el presidente que está en la actualidad, pues, está haciendo bien las cosas. Pero los que habían estado en la asamblea o los que están todavía en la asamblea, pues se les había acusado de corrupción y pues según dicen, pues ya estos ya no van a estar. Y así sucesivamente. Incluso nosotros tenemos ciertos dichos que vamos siempre sobre lo económico, sobre lo material. No sé si ustedes también han escuchado esta frase que dice, el que no tranza, no avanza, y está buscando siempre ir encima de otra persona, no importando quién es y cómo usted va a llegar a esos fines. La otra y más importante para nosotros es la iglesia. La iglesia en este momento pues está pasando por momentos difíciles y hablando en forma general, están, ¿verdad? Hablando acusándolos de pedofilia, de inmoralidades, de actos sexuales, de pornografía, incluso dentro de las iglesias cristianas. Muchos predicadores, muchos pastores, no están haciendo íntegros, no están haciendo honestos en la forma en que manifiestan
en la forma en que ellos predican. A veces predican de una manera light, ¿verdad? Diciendo a los feligreses, no te preocupes, todo está bien, Dios te perdona, enfócate en que Dios es amor y todo eso. Y basado en eso, pues vamos perdiendo lo que es la moralidad, vamos perdiendo entre lo que es correcto y incorrecto. Muchos predicadores en la actualidad han llegado a decir, miren, yo voy a dejar mi ministerio. ¿Y por qué razón? Porque estoy adicto a la pornografía, estoy teniendo una relación que no es la adecuada, etcétera. Y también y algunos, y ustedes los han podido ver a través de los medios sociales, algunos predicadores muy famosos en la actualidad que tienen sus medios para poder predicar a través de estos medios como la radio, la televisión, y que son mega iglesias, se les llama a ellos, pero ellos están siempre predicando sobre la prosperidad, sobre el diezmo. Miré yo unas predicaciones donde este tipo de predicador que está siempre buscando, hablando y predicando sobre la prosperidad, que agarra unos textos fuera de contextos para sacarle el dinero a las personas sobre el diezmo, que está robándole a Dios y todo eso pues afecta lo que es la iglesia. Y en la iglesia nosotros los cristianos también, como cristianos, como personas que estamos profesando el cristianismo, a veces no somos honestos. Y eso afecta a la iglesia. ¿Qué dicen por la mala actitud? ¿Qué dicen por el mal comportamiento de uno que es cristiano? ¿La afecta solamente a ella? No, la afecta a toda la congregación, ¿verdad? Si una persona está hablando malas palabras, está diciendo chistes soeces y todo eso, entonces está afectando todo lo que es la iglesia. Y quiero dar unos ejemplos de lo que realmente es honestidad. Y es esta historia, yo creo que todos nosotros la conocemos, y es sobre este general Urías, ¿verdad? Que dice en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 11, dice, Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas. Mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Cómo iba yo a entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por la vida de tu alma, nunca haré tal cosa. Esto se estaba refiriendo al rey David queriendo de alguna manera encubrir el pecado que había cometido, acostándose con la esposa de Urías, que pues la mandó a llamar allá a su lecho, y de esa relación pues quedó embarazada. Y quiso de alguna manera mandando a llamar a Urías del ejército, donde estaban en guerra, para que él pudiera acostarse con su esposa y así poder encubrir este embarazo. Pero Urías dice que se presentó ante el rey y el rey lo mandó a dormir a su casa, que se descansara y que se fuera con su esposa y todo eso. Y estas son las palabras que él dice: el arca de Israel y Judá habitan bajo las tiendas. Mi señor Jehová y los siervos de mi señor en el campo. ¿Cómo iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por la vida de tu alma, nunca haré yo tal cosa. Urías estaba siendo íntegro en su actitud, en ser solidario con los otros guerreros que estaban en el punto de batalla. También tengo otro ejemplo sobre Daniel.
Ustedes saben la historia, o algunos de ustedes saben la historia de Daniel cuando ellos fueron llevados de Israel a Babilonia, esclavizados, y conocemos, por ejemplo, que ellos pues tuvieron 70 años allá bajo la esclavitud en Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor, y que este rey pues había mandado hacer una estatua tan grande que él le pidió a todo su pueblo que a cierta hora que ellos tenían de ritología, tenían que postrarse en dirección a esta imagen. Pero Daniel y sus 3 amigos, ¿verdad? No se dieron a ello. Y fueron ante el rey a decirle, mira, estos no están cumpliendo con todo lo que tú has mandado. Y los mandaron a llamar y les dijeron que por qué no estaban cumpliendo con esa ley. Y he aquí las palabras de Daniel. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y ustedes conocen muy bien la historia, lo que pasó al hacer esta declaración. Dice que este rey se enojó tanto que mandó a calentar este horno 7 veces de lo normal, que incluso a las personas a los hombres que los pusieron en este horno, quedaron muertos. Y ya sabemos la historia nosotros que Dios, nuestro Dios, lo salvó. Y este rey, pues a partir de ahí quedó impresionado y empezó a tener más consideración con Daniel y sus amigos. Miren, aquí tengo otro ejemplo también. Miren, y él no quiso y dijo a la mujer, se está refiriendo a José, el hijo de Jacob, cuando él fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto. Y ahí en Egipto, pues, hubo un general egipcio que lo compró, Potifar, y ya lo tuvo ahí en su casa o en el lugar o en la mansión donde él vivía. Y dice la palabra de Dios que Dios siempre estaba con José y que todo lo que él hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Y era de mucha confianza de este general. Le había dado todo lo que él quería y el general pues en ninguna manera tenía desconfianza de él. Pero quiero leerles este texto que se encuentra en Génesis capítulo 39, versículo 8, en el que nos dice a nosotros, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y se está refiriendo a la esposa de Potifar, que cada día lo acosaba, dice la escritura, para que se acostara con ella. Y José pues no accedía hasta el momento en que se llega a que ella pues lo quiere como chantajear y le quita la ropa y él sale huyendo, y a raíz de eso pues la mujer lo acusa de que quiere abusar de ella y todo eso. Claro que estoy parafraseando para explicar todo esto, pero miren lo que pasó con José y que nosotros debemos de tener en cuenta, basado en este texto que acabamos de leer.
debemos de tener en cuenta esto, que debemos de tener primeramente para ser íntegros, tenemos que tener dominio propio, así como lo tuvo José, el hijo de Jacob. Porque, mire, estar siendo acosado cada día para que él se acostara con ella, wow, esa es de admirar, es una característica muy para tomar en cuenta, para ser íntegros, tener dominio propio. Luego lo podemos ver nosotros también que él tuvo valor. ¿Cuál era su valor? Él sabía que Dios estaba con él y que era una persona seguidora de Dios, que no era cualquier persona, que era un seguidor de Dios y que Dios siempre lo protegía. Nosotros no debemos de tomar en cuenta que nosotros no somos nada. Somos personas como nosotros que somos cristianos. Hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y tenemos un nombre, tenemos nuestro Espíritu Santo con nosotros, que es el que está presente en cada uno de nosotros para podernos decir que tenemos valor. También él tenía su propia responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad de él? Cuidar de las cosas del general, cuidar de las cosas de su general, del general ahí. Y todo eso debemos de nosotros de tomar en cuenta, ser responsables en todo. También algo muy importante y esencialmente importante es el temor a Dios. Y eso es lo que le dice José a esta mujer. Ya después, cómo yo puedo pecar, ¿verdad? Contra mi general y contra Dios. En la carta a Filipenses capítulo 2 dice que nosotros debemos de cuidar nuestra salvación con temblor y temor. Y eso quiere decir que nosotros debemos de poner todo nuestro ahínco. Lo principal en cada uno de nosotros debe ser que nuestra salvación. Y la salvación implica cuidarla en todo momento, ¿verdad? Y eso nos lleva a nosotros a tener en cuenta que no debemos faltar ni a Dios, ni a nosotros mismos, ni a los demás, porque en eso consiste el pecado. Cuando ya atentamos contra Dios, atentamos con nuestra propia vida y atentamos contra los demás. También poner un límite, ¿verdad? ¿Cuál era el límite que le habían puesto a José? Que todo lo que había ahí, pues podía él disponer, pero menos de quién, de la esposa de Potifar, ¿verdad? Todo eso debemos de tener en cuenta. Y sobre todo que huir de las tentaciones. Nosotros nos conocemos, ¿cierto? Cada uno de nosotros conoce de lo que cojea, de su carácter, de lo que puede pasar. Lo podemos ver en nuestra vida diaria, ¿verdad? El que se enoja con facilidad, el que dice malas palabras, el que todas las cosas que nosotros hacemos mal, ya sabemos que pueden pasar porque no tenemos en cuenta las tentaciones. En todo momento nosotros debemos de huir de las tentaciones. Y todo esto, el ser íntegro, como lo hizo José, y ya sabemos lo que pasó con José, ¿verdad? Que después de que no pudo, después de que la esposa no pudo tenerlo ahí para que durmiera, entonces lo acusó de que la quería abusar de ella. ¿Y qué pasó después? El esposo le creyó todo a ella y lo puso en la cárcel. Y entonces todos nosotros a veces por ser íntegro tenemos que pagar un precio. El precio que pagó José, el hijo de Jacob, fue, bueno, en la cárcel. La de Urías también, ya sabemos la historia de Urías,
dice que mandó con una misma carta con él para que lo pusiera al frente de batalla para que muriera. Y quiero dar a ustedes el excelente ejemplo de lo que es integridad. Y lo encontramos aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Claro que hay muchos otros ejemplos que nosotros podemos tomar en cuanto a la integridad. Y eso es y estos son algunos textos que nosotros podemos tomar en cuenta para pensar en que tenemos que ser íntegros en todo momento como familia, como individuos, como cristianos, etcétera. Dice la palabra de Dios aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué gran ejemplo. Uno de los ejemplos que nosotros debemos de tomar en cuenta para ser íntegros. Miren, ¿qué podemos decir de nuestro Señor Jesucristo? Él pudo venir con todo el poder y nacer tal vez en una alta alcurnia, derrotar al que se le opusiera, porque él era Dios. En ningún momento él dejó su divinidad. Aunque algunos al leer o hacer un exégesis de este pasaje, dicen que Jesús pues dejó de ser Dios desde el momento en que nació hasta que resucitó. Y no es cierto. Mire, él primeramente nació de María, ¿verdad? La escritura nos dice que era una mujer humilde. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera tomado en cuenta el sueño que le envió el ángel? ¿Qué hubiera pasado? Tal vez a la María la hubieran matado a pedradas. Y él también nació pobre, incluso tuvo que huir a Egipto para salvaguardar su vida. Y se hizo siervo. Lo vemos en muchos ejemplos que él tuvo, y lavándole los pies a sus discípulos. Él se aprovechó de eso para hacerse humilde. Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición, se humilló a sí mismo, ¿verdad? Esto de ser humildes. Yo explicaba en una de las clases aquí en la congregación que cuando nosotros nos decimos que somos humildes, ya nos dejamos de ser humildes. Y había un ejemplo que yo ponía en esa ocasión de que en una escuela bíblica habían varios alumnos en el que se destacaba uno que se creía el mejor de todos, en todo, ¿verdad? Y le llegó el momento de hacer un examen. Y ese examen consistía en pasar a predicar la palabra de Dios en frente de todos. Y todos pasaban así con humildad, ¿verdad? Pensando que a ver cómo les iba a salir su
su predicación, su sermón. Y este muchacho, pues él estaba plenamente confiado de que les iba a ganar a todos, de que él iba a obtener altas calificaciones, y pasó con ahínco ahí al estrado. Pero cuando ya estaba enfrente, listo para predicar, se dio cuenta de que el sermón que iba a predicar, su bosquejo, no era el mismo que él había preparado. Y empezó a ponerse nervioso, a sudar. Incluso se bajó sin haber hecho totalmente el examen. Y le dicen, bueno, mira, si te hubieras subido como te bajaste, te hubieras bajado como te subiste. Es algo que tenemos que tomar en cuenta nosotros, la humildad para ser íntegros. Bueno, mis hermanos, este es el mensaje de hoy. Espero que reflexionemos sobre esta palabra. Tenemos que ser íntegros en en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida cristiana. Muchas gracias, hermano José, por la